Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una actividad más de esta Semana de la No Violencia. Esta tarde nos acompaña Hanna Barboleta, quien es directora de Morada Violeta. Morada Violeta es el primer centro de atención integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con enfoque feminista en la Ciudad de México. Es una colectiva autogestiva que genera espacios comunitarios y trabaja en red desde un modelo de atención integral en partería. Muchas gracias, Hanna, por estar aquí. Voy a presentar a Hanna, que nos compartirá la plática, la partería como una opción digna para la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Hanna es partera feminista y experta en la atención en casas de salud sexual y reproductiva de las mujeres bajo el modelo de partería. Su profesionalización abarca temas relacionados con métodos anticonceptivos, masajes, digitopresión, medicina herbal y capacitaciones en emergencias obstétricas. Ha dirigido casas de partería en la Ciudad de México y colaborado con instituciones como la Asociación Mexicana de la Partería, la Confederación Internacional de Parteras y es cofundadora de la Red Mexicana de Parteras Autónoma- Autónomas. Desde hace varios años participa como ponente y gestora de espacios para la incidencia y la participación política que abonen al reconocimiento de la partida de México y en América Latina. Te agradecemos muchísimo que esta tarde nos acompañes, Hanna, y te cedo el micrófono. Hola, buenas tardes a todo mundo. Voy a iniciar video, pero mi internet está medio mal, entonces hace rato se me quedaban trabadas todas. Entonces, bueno, voy a iniciar con el video, pero si ya no me escuchan, por favor, avísenme por chat para que me dé cuenta de alguna manera que me quede trabada, ¿va? Porque les digo, mi red no está muy bien esta tarde. En fin, pues muchísimas gracias a todos ustedes por invitarnos, por buscar a Morada Violeta para participar en todas las actividades de la Semana contra la Violencia contra las Mujeres. Esta es nuestro mero mole, básicamente. Entonces, qué bonito estar aquí y compartir esta tarde con ustedes. Les voy a compartir pantalla para que vean la presentación. Listo. Bueno, entonces, como ya decía Janet, yo voy a compartir sobre la atención digna desde el modelo de partería y puse como título Partería feminista, atención digna y defensa de los derechos de las mujeres. ¿Va? Entonces, quiero empezar por contar un poco qué es el modelo de partería, porque nosotras desde Morada Viola, yo como partera, ¿no? En todos los Janet gestiono, etcétera, mucho del modelo de atención en partería, el modelo de partería, ¿no? Pero claro, muchas veces nos damos cuenta que, pues, en general, eso es un argot, voy a decir, eso es una jerga, ¿no? La partería es una de las profesiones más antiguas de la humanidad y desde el principio de los tiempos, voy a decir, aunque muy, eh, al principio a internet está inestable. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me puede escuchar? Te escuchamos un poco entrecortada si quieres apagar tu video, pero te seguimos escuchando y la presentación se ve bien. Entonces, como les decía, es una de las profesiones más antiguas. Hanna tuvo un problema de conexión. En un momento continuamos. Hola, regresé, una disculpa. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Pero ya no ven mi pantalla, evidentemente, entonces se la voy a compartir. Ok, listo. Entonces, les decía que la partería es una de las profesiones más antiguas de la humanidad y a través de los tiempos y los pueblos humanos ha habido mujeres que han acompañado a otras mujeres en su salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces,
Hoy en día aquí en México hay poca conversación, digamos, sobre el modelo de partería porque no es uno de los modelos más usados en la atención a la salud de las mujeres. Eso tiene que ver con una historia de exclusión, de discriminación y de desplazamiento del modelo de partería frente al modelo de atención en ginecobstetricia. Desde que ese modelo se inventó, voy a decir, o sea, desde que la ginecobstetricia se creó hace más o menos 300 años, han llevado a cabo desde los gobiernos, tanto aquí en México como en otros países realmente, desde los gobiernos, desde los estados y desde el lobby médico, voy a decir, que siempre ha tenido bastante poder, ¿no? Desde el principio eran hombres, en general ricos, en general blancos, ¿no? En general, o sea, todas las características de alguien con privilegios, digamos, en la sociedad, eh, han hecho un esfuerzo muy sistemático para excluir y desplazar a la partería en la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Esto es importante porque se cree un poco que el modelo de partería ya no se usa porque el modelo ginecobstétrico se ha comprobado como mejor, pero eso no es así. O sea, el modelo ginecobstétrico que hoy en día usan la mayoría de mujeres o muchas mujeres para su atención, no se usa porque realmente sea mejor o se haya comprobado como algo mejor, sino porque ha hecho un esfuerzo histórico y sistémico para desplazar a la partería, ¿va? Entonces, con esto en mente, quiero continuar a hablar del modelo de partería, ¿no? Entonces, las parteras realmente somos las expertas en los procesos fisiológicos. ¿Qué quiere decir eso? Los procesos fisiológicos son, por ejemplo, un parto fisiológico es un parto saludable, un parto sin complicaciones, ¿no? Y entonces las parteras, como tenemos miles y miles de años de observación de esos procesos, pues sabemos cómo esos procesos se pueden apoyar, cómo esos procesos se pueden propiciar, ¿no? ¿Cómo le haces para que un parto fluya lo mejor posible? ¿Y qué quiere decir lo mejor? Pues lo mejor es lo que cada mujer prefiera. Entonces, el modelo de partería también es un modelo que pone a las mujeres en el centro. Aquí van a ver que durante la presentación yo voy a hablar bastante de parto, porque es uno de los, digamos, procesos con los cuales se puede analizar mejor, digamos, el desplazamiento de la partería frente a la ginecobstetricia, pero realmente todos los demás procesos siguieron, pues, ¿no? O sea, como el parto se desplazó de casa a hospital y de partería a ginecobstetricia, todos los demás procesos y todos los demás temas en salud sexual y reproductiva de las mujeres le siguieron un poco al parto, pues le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, aunque ustedes escuchen parto aquí, yo de todos modos englobo aquí los demás procesos de la salud de las mujeres, ¿va? Entonces, el modelo de partería pone a las mujeres en el centro. Y aquí ustedes vieron que el título que le puse a esta presentación es Partería Feminista, porque nosotras desde Morada Violeta, como decía Janet, somos parteras con enfoque feminista y eso también nos hemos preguntado mucho, ¿qué quiere decir partería con enfoque feminista? ¿No? O sea, ¿cómo se ve eso en la práctica? Entonces, realmente eso también aquí pusimos, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, ¿no? El respeto a los derechos de las mujeres. Y eso pasa por un montón de cosas. Los derechos humanos no es nada más, o sea, aquí nos referimos no nada más a una palabra vacía, digamos, el respeto y sí, ser amables. No, va mucho más allá de ser amables, ¿no? Sino, por ejemplo, eso de poner a las mujeres en el centro también significa que nosotras vamos a creerles a las mujeres, ¿no? Pasa mucho en medicina, sobre todo en la biomedicina, en el modelo médico hegemónico, y modelo médico hegemónico es algo muy descrito desde la antropología, entonces quien se quiera clavar en eso, busquen textos desde la antropología médica y busquen modelo médico hegemónico. Describe mucho ese modelo de atención, que es un modelo que en general es muy jerárquico, ¿no? Que tiene una desigualdad de poder de la persona que atiende frente a la persona que es atendida, por ejemplo, ¿no? Y también otra característica del modelo médico hegemónico es que en general subestima o no le cree a la persona que es atendida, ¿no? La trata como si supiera menos, la trata como si no entendiera, ¿no?
Y aquí, como parteras feministas, hacemos mucho hincapié en creerles siempre a las mujeres, ¿no? Sabemos que a veces las mujeres, claro que mienten, porque muchas veces estamos tan acostumbradas, ¿no? Cuando somos atendidas en el modelo médico hegemónico, que no nos creen o que nos regañan por ciertas cosas. Entonces, a veces cambiamos la verdad, voy a decir, ¿no? Pero de todos modos, nosotras como parteras feministas somos muy claras de que nosotras vamos a hacer de todo para crear un espacio seguro para las mujeres, pero claro, eso no necesariamente quiere decir que las mujeres se sientan cómodas desde el principio, ¿no? Porque como sabemos también desde, por ejemplo, la gente que estudia trauma y el impacto del trauma en las personas y en sus procesos y en la salud, también sabemos que si tú has vivido traumas en la atención médica, por ejemplo, en una citología cervical, que es el famoso Papa Nicolau, si tú has vivido trauma sexual, por ejemplo, si tú has vivido trauma en un parto, si tú has vivido trauma en un aborto, por mucho que yo sea amable o te trate bien, no necesariamente eso es suficiente para ayudarte a relajarte, ¿no? O sea, obviamente también la persona que vivió el trauma tiene que trabajar ese trauma, ¿no? Y es sumamente complejo, ¿no? O sea, entiendo que aquí hablo de muchas cosas que son muy complejas, pero esto es para contarles un poco cómo nosotras atendemos, ¿no? También el modelo de partería necesariamente prevé la autonomía de las parteras. O sea, las parteras no somos ayudantas del médico o de la médica, no somos enfermeras, no somos una profesión subordinada, digamos, ¿no? Nosotras, desde nuestra formación, aprendemos a tomar decisiones clínicas de manera autónoma, ¿va? El modelo de partería no funciona si es una profesión subordinada como por ejemplo lo es la enfermería, ¿no? La enfermería también, y en muchos países las parteras, por ejemplo, tienen primero una formación como enfermeras y después se les enseña algo de obstetricia, ¿no? Para que puedan atender partos, ¿no? Pero realmente eso también ha sido otra estrategia desde el modelo médico hegemónico como para subordinar esas profesiones que además son profesiones feminizadas, ¿no? Son profesiones de mujeres. Y el médico siempre era un hombre, ¿no? Entonces también, o sea, ya están viendo que aquí se atraviesan un montón de opresiones, pues, que las mujeres también históricamente hemos vivido, desde el ser mujer, desde la salud de las mujeres, pero también desde tener una profesión feminizada, digamos, históricamente hablando. Aquí, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Como les decía, la partería se centra en los procesos y en el acompañamiento de los procesos. Y aquí quiero ser clara, nosotras, o sea, hoy en día cuando hablamos de niveles de atención, ¿no? O sea, sistema de salud, primer nivel de atención, etcétera, la partería se ubicaría en el primer nivel de atención y en prevención, ¿va? O sea, nosotras, por ejemplo, sí atendemos algunas cosas que son desequilibrios, o sea, no nada más atendemos lo saludable, sí atendemos, por ejemplo, infecciones vaginales, ¿no? Que son desequilibrios dentro de la salud. Sin embargo, son desequilibrios de primer nivel. Más adelante voy a aterrizar un poco más qué cosas atendemos, ¿va? Pero eso, otro nivel es justo prevención, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomas de citología cervical, que es el famoso Papa Nicolau, ¿no? Papa Nicolau es el apellido del médico que inventó ese procedimiento, entonces se conoció como prueba de Papa Nicolau, pero era el señor, realmente. eh, Se llama citología cervical, él la llamó citología cervical. Entonces la citología cervical es una prueba, es un examen, ¿no? Que se hace en prevención, digamos, y en búsqueda de alteraciones celulares por virus de papiloma. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, también las parteras hacemos, ¿va? Entonces, partería nos ubicamos en el primer nivel de atención y en prevención, ¿va? Nos centramos mucho en el acompañamiento de procesos porque la salud y la mejoría o tanto la recuperación como el mantenimiento, voy a decir, del equilibrio en la salud y en el bienestar de las personas pasan a partir no solamente de hierbas, pastillas, cosas así, o sea, cosas, digamos, ¿no? Cosas que se pudieran ingerir o usar de manera tópica, sino también a través del acompañamiento.
¿no? Y creo que la partería es una de las profesiones que más entiende y pone el foco en el acompañamiento de procesos, en la paciencia y en el tiempo, ¿no? Entonces, hablando de partos, o sea, como les decía, voy a hablar de partos mucho, pero hablando de partos, un parto fisiológico saludable no es un proceso que tú necesariamente puedas acelerar, es un proceso que necesita tiempo, ¿no? La recuperación de un desequilibrio, por ejemplo, una infección vaginal, como decía hace rato, necesita tiempo, ¿no? Claro que existen analgésicos, por ejemplo, tanto alopáticos como herbales, ¿no? O sea, existen cosas que nos quitan dolor o malestar, pero la recuperación del equilibrio, cuando lo hemos perdido, digamos, necesita tiempo. Y creo que esa es una de las cosas que la partería mejor hace en la atención y en el acompañamiento de las mujeres. Entonces, por ejemplo, nosotras desde Morada Violeta las citas que damos duran 1 hora, ¿no? Otras parteras hacen citas de 2 horas, de 3 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también permite conocer a las mujeres súper bien, que las mujeres nos conozcan, que haya una relación de confianza, de seguridad, ¿no? De respeto entre quien atiende y quien es atendida. Y entonces eso también hace que mejore la salud, ¿no? O sea, hay también bastantes estudios, sobre todo desde la sociología, desde la antropología, que dicen que si quien atiende conoce bien a quien es atendida, ¿no? En este caso parteras y mujeres usuarias de los servicios, si hay una relación, eso a largo plazo garantiza muchos mejores resultados en salud. No solo en salud física, sino también en salud mental, en salud emocional, en salud comunitaria, ¿no? O sea, y estos estudios no solamente se han hecho con partería, sino también con médicas y médicos, digamos, dentro del modelo, voy a decir, hegemónico, pero sobre todo quienes atienden desde la medicina comunitaria, por ejemplo, ¿no? O en lugares más chiquitos donde tienen oportunidad de conocer mucho mejor a la gente que atienden, eso a largo plazo garantiza mejores resultados en salud, ¿no? Y eso, aquí también yo siempre le digo a la gente, la partería no es lo mismo, pero más amable, ¿no? Porque es mucho, o sea, muchas mujeres de pronto tienen la idea de que quiero una atención amable, pero quieren ubicarse, a veces inconscientemente, en el mismo paradigma de pensamiento como es el modelo médico hegemónico, que tú vas a una cita, te revisan, en general rápidamente, te dan algo para tu malestar, no te explican nada y te vas, ¿no? Y es una atención muy como recetaria, digamos, ¿no? O sea, a mí me van a decir lo mismo que a ti, ¿no? Aunque seamos personas diferentes, pero si presentamos un dolor igual, pues nos van a dar exactamente lo mismo, ¿no? En la partería no es así. En la partería feminista nosotras somos muy claras de que esta es otra religión. O sea, esto no es lo mismo pero más amable, no es lo mismo pero con hierbas, ¿no? No, es otra manera, es otra cosmovisión y es otra manera de mirar el mundo, mirar la salud y mirar el cuerpo de las mujeres. O sea, nosotras en general para con las mujeres somos muy claras de que aquí quienes van a tomar decisiones sobre sus cuerpos son las mujeres. Quienes tienen la última palabra en la atención a su salud son las mujeres, porque con la consecuencia de esas decisiones, para bien y para mal, va a vivir cada mujer y cada persona, no quien te atiende, ¿no? Entonces, aquí es súper importante que entonces nosotras trabajemos con las mujeres para crear espacios de mucho entendimiento. También nos importa que las mujeres entiendan qué es lo que compartimos, ¿no? Que ellas sepan por qué compartimos o recomendamos tal o cual cosa, ¿no? Si hay dudas y preguntas, obviamente profundizamos, ¿no? Entonces, por eso también nos tomamos tiempo, ¿no? Sobre todo en la salud sexual y reproductiva, y sobre todo, más todavía en el cuerpo de las mujeres, hay un desconocimiento que es absurdo. Y es muy interesante, digamos, darse cuenta que justo el modelo médico hegemónico no da cuenta de la necesidad de información y de atención que tenemos las mujeres y las personas, ¿no? Entonces realmente hay una falta tremenda de acompañamiento, de atención, de información y de espacios, ¿no? Y de tiempo también, ¿no? Aquí también puse un poco como el
el contra, sí, el contraste, digamos, ¿no? Que tenemos como parteras feministas con el modelo médico hegemónico. Y aquí también les puse una cita de Roberto Castro, que es un sociólogo que ha hecho mucho trabajo en justo el estudio del modelo médico hegemónico, ¿no? Y justo habla de que el modelo médico hegemónico crea, digamos, una estructura violenta, ¿no? Y entonces también se debería mirar como una violencia estructural contra las mujeres, ¿no? O sea, no de, una enfermera me miró feo y entonces ella es la culpable, digamos, ¿no? Sino que hay una violencia estructural desde una estructura. Evidentemente eso no quita una responsabilidad individual, ¿no? Y ahora, como estamos en la semana contra la violencia contra las mujeres o contra las violencias contra las mujeres, también quería hablar un poco de eso, ¿no? O sea, no nada más de lo que nosotras hacemos, sino también cómo eso se relaciona con el modelo violento, digamos, que en general vivimos las mujeres y sobre todo, o bueno, entre otras cosas más bien en atención a nuestra salud. Eh, Hace poco salió justo un reporte de GIRE, que del grupo de información sobre la reproducción elegida, GIRE, que justo habla de pues la violencia obstétrica, ¿no? Debería reconocerse como una violencia estructural y no debería como castigarse, digamos, o desde ese punitivismo de vamos a meter a la cárcel a una enfermera, a una médica, a un médico, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso, o sea, también quiero ser muy clara con eso. Sí estoy de acuerdo con esa parte de no ejercer punitivismo contra una persona, pero sí creo que tenemos que ser más finas en la conversación sobre la responsabilidad, tanto estructural, pero también individual, porque esa estructura obviamente la crean personas individuales, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos también para analizar de manera muy fina esas violencias que las mujeres vivimos en el modelo médico hegemónico, ¿no? Aquí puse un poco más sobre el alcance de la partería, o sea, realmente no importa, o sea, no importan mucho ahorita los detalles de este dibujo, me importaba más hablar de las parteras, atendemos lo saludable y desequilibrios de primer nivel y realmente ya desequilibrios de segundo o tercer nivel, o sea, intervenciones como cirugías, o sea, cesáreas, por ejemplo, o miomectomías, o sea, quitar un mioma mediante cirugías, biopsias, ¿no? Quitar tumores, por ejemplo, cáncer de mama, este tipo de cosas, eso no lo vemos las parteras, o sea, nosotras no vemos patologías de segundo o tercer nivel, realmente, y tampoco en las y los bebés, ¿no? Bebés saludables, las atendemos las parteras, bebés que tienen algún tema patológico, las deberían ver neonatólogas, ¿no? O sea, pero realmente el sistema, la biomedicina, digamos, o sea, ginecobstetricia y neonatología, en este caso, debería ser para las patologías. Partería debería ser para todo lo que es saludable y primer nivel de desequilibrios, ¿no? Eh, Sí, procesos fisiológicos. O sea, eso quiero que quede súper claro. Y la gran mayoría de procesos en la salud de las mujeres que hoy en día se atienden en ginecobstetricia son procesos fisiológicos. ¿Qué pasa? La ginecobstetricia moderna, digamos, occidental, ha patologizado esos procesos, ¿no? Entonces muchas mujeres dicen, no, pero yo voy con gine y entonces me detectaron 3 millones de cosas y entonces me hicieron una cirugía. En una de esas, esa cirugía ni siquiera era necesaria, ¿no? Pero realmente la ginecobstetricia no observa procesos fisiológicos. Y eso también quiero ser muy clara describiendo esta parte. En ginecobstetricia no aprenden a atender procesos fisiológicos. Las parteras somos las expertas en observar y atender y propiciar procesos fisiológicos, ¿va? O sea, son dos formaciones diferentes. Entonces, en un modelo de salud que estaría equilibrado, no el mexicano, pero en un modelo de salud que estaría equilibrado, las parteras atenderíamos al más o menos 80% de las mujeres, que son mujeres saludables, que igual y tienen gastritis, igual y tienen alergia al polvo, igual y, ¿no? O sea, cosas así, pero en general son mujeres saludables
que pueden ir con partera tanto para sus partos, para sus abortos, para sus métodos antifecundativos, para su citología cervical, para su prueba de VIH, todo ese tipo de cosas podrían ir con partera, ya si ellas necesitan una biopsia de cervix porque tienen virus de papiloma, si ellas necesitan extirpación de un quiste en el seno porque eh, o tienen cáncer de mama. Entonces, para eso tiene que ir con una persona ginecobstetra que ve los procesos patológicos, perdón. Aquí también, o sea, esto lo aviento un poco como para hacernos pensar y reflexionar sobre los procesos, ¿no? O sea, ¿qué pasa en un proceso? Y un proceso de salud suele ser también un proceso de algo de crisis, ¿no? No siempre son procesos lindos de sanación y pétalos de rosas y delfines y no sé qué tanto, sino que también los procesos de salud o de recuperación de la salud, ¿no? Cuando tenemos una infección, por ejemplo, cuando necesitamos alguna prueba porque, no sé, tuvimos relaciones y la persona con la que tuvimos relaciones dice, ah, pero yo tengo herpes, ¿no? Y entonces nos queremos hacer una prueba, probablemente estemos estresadas, ¿no? O sea, todos esos procesos suponen algo de crisis en general, ¿no? Un parto supone una crisis, ¿no? Porque son procesos de transformación, ¿no? La salud no son procesos como blancos y negros, sino son procesos muy grises, en el sentido que pasa de todo para diferentes cuerpos y diferentes personas, ¿no? Y entonces nosotras también somos muy expertas en acompañar esos procesos, ¿no? Y lo que se presente para cada persona, ¿no? Em, entonces aquí les hice un poco una lista, ¿no? De todo lo que hacemos las parteras y las parteras en morada violeta. No todas las parteras, por ejemplo, el último punto que puse aquí, forman a otras parteras. No todas las parteras forman. Nosotras en morada violeta sí formamos, tenemos un programa de formación, que es un programa de 3 a 4 años, donde formamos a nuevas parteras, ¿no? O sea, es básicamente como una licenciatura, solo que no es reconocida por el Estado, ¿no? Porque lo que platicaba al principio, porque los estados, no solamente aquí en México, sino en el mundo entero, han hecho un esfuerzo muy consciente y muy orquestado como para excluir a la partería de la atención hacia las mujeres, ¿no? Entonces nosotras, por ejemplo, formamos a otras parteras, ¿no? También damos y organizamos cursos y talleres de formación continua para parteras que ya son parteras, pero necesitan ponerse al día con habilidades, por ejemplo, ¿no? Entonces les digo, no todas las parteras hacen todo lo que puse aquí, pero sí las parteras de Morada Violeta, que es el centro que yo coordino, como decía al principio Janet, sí hacemos todo lo que puse aquí, ¿no? Defendemos los derechos de las mujeres, ¿no? Eso también es otra parte súper importante, que también la atención desde la partería para la salud sexual y reproductiva de las mujeres también es una atención y una asesoría, digamos, y una defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de cosas son importantes cuando hablamos de partería y de partería feminista, porque nuestro objetivo también es crear otros espacios, ¿no? Otro tipo de espacios para las mujeres y también que como mujeres podamos eh, cada vez más ejercer esos derechos, ¿no? Y también saber que la atención no tiene que ser violenta, ¿no? La atención no tiene que ser falta de dignidad, la atención no tiene que ser fría, nadie tiene por qué regañarte, ¿no? Eh, y aquí, o sea, a mí me gusta mucho contar historias de la atención que damos. Y, por ejemplo, hace unos años vino una mujer con sus dos hijas, o sea, la cita era para las hijas de 12 y 15 años, ¿no? Que las dos tenían preguntas pues sobre la menstruación y el crecimiento de los senos y el vello y pues todo lo que cambia, ¿no? O lo que estaba cambiando para ellas en la adolescencia, ¿no? Que ellas estaban atravesando pues ese proceso y la mamá también decía, pues es que yo siento que no siempre soy la mejor guía para ellas porque hay cosas que yo tampoco sé muy bien, ¿no? Entonces ellas vinieron a una cita
donde hicieron básicamente un montón de preguntas, ¿no? De, ¿es normal esto? Y me duele así, y qué puedo hacer para esto? Y si me dicen tal, ¿qué puedo decir? Y qué, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo yo acompañar en este proceso de que estoy viviendo de transformación, pues de mi cuerpo, de mis hormonas, de todo un poco, ¿no? Y fue muy bonito porque también nosotras, como parteras feministas y desde Morada Violeta, pensamos mucho que cuando las primeras citas, por ejemplo, desde niñas o adolescentes, son en un modelo así, amoroso, cuidado, de autonomía, digamos, ¿no? También hablarles a las niñas y adolescentes de la autonomía en la toma de decisión sobre sus cuerpos, ponemos la vara ya alta, digamos, ¿no? Y ojalá y esas adolescentes y esas niñas pues nunca lleguen a experiencias violentas, ¿no? Sino que siempre sepan y desde el principio sepan que ellas tienen derecho a una atención digna, a una atención donde ellas sean el centro, a una atención donde ellas pueden tomar decisiones, ¿no? Una atención donde no se les regañe, ¿no? Todo ese tipo de cosas, también nuestro cometido, ¿no? Como Morada Violeta, como colectiva y también como parteras trabajando desde ese modelo, es que las mujeres podamos poco a poco transformar, ¿no? La atención para con nosotras, ¿no? Que cada vez hayan más espacios como el nuestro, ¿no? Eh, que hayan más parteras, obviamente, ¿no? Pero que también las mujeres, aunque tengan que usar otro tipo de servicios que no son el nuestro, pero que de todos modos puedan exigir sus derechos, ¿no? Porque aunque te atienda otra persona o aunque yo te mandé, por ejemplo, a otro servicio porque no sé, había que tomar una biopsia y yo no la tomo, de todos modos la persona que te la toma te tiene que explicar, te tiene que pedir permiso para tocarte, te tiene que informar de qué es lo que va a hacer, te tiene que informar de las opciones que tú tienes en cuanto a tu atención y en tu acompañamiento. Te tiene que informar sobre riesgos y beneficios de cada opción, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que son mucho más del encuadre y voy a decir sí, de la cosmovisión, entre comillas, ¿no? Dentro de la cual nos movemos como parteras feministas, pero ese tipo de cosas también son importantes poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, más allá de yo decirles, yo de estos servicios que ya están pudiendo leer aquí, más allá de pasarles el catálogo, también quiero hacer mucho hincapié y hablarles mucho de cómo atendemos, ¿no? Y cómo le hacemos para que las mujeres justo se sientan no solo bien atendidas y escuchadas, sino también se sientan las protagonistas del proceso, ¿no? Y sepan que ellas son las que toman las decisiones, ¿no? Nadie las toma por ellas, pues. Y que ese es el enfoque de nuestro trabajo. Em, ay, perdón, aquí. Entonces, esto y con esta reflexión me quiero quedar un poco para cerrar esta exposición y dar apertura a preguntas y comentarios, si es que tienen. Si ya sabemos que un parto, por ejemplo, saludable y la salud en general, ¿no? Fluye con oxitocina, ¿no? La oxitocina es la hormona que liberamos cuando estamos enamoradas, cuando tenemos relaciones, cuando parimos, cuando amamantamos, cuando tenemos un orgasmo, ¿no? Entonces se le llama mucho también la hormona de la vinculación, ¿no? Del vínculo, del amor también le dicen. Aquí tengo un collar de la estructura molecular justo de la oxitocina. Entonces, si ya sabemos que esa oxitocina fluye cuando hay ausencia de adrenalina, ¿por qué entonces nos desempeñamos o eh, sí, nos esforzamos casi casi en el modelo de salud hegemónico en crear ambientes que son ambientes llenos de adrenalina, ¿no? Y después les decimos a las mujeres, por tu culpa no pudiste parir, o por tu culpa no estás mejorando, o por tu culpa tienes BPH, por tu culpa tienes sífilis, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Y a mí me parece esta reflexión súper importante, tanto desde la partería también, o sea, justo de cómo creamos ambientes llenos de oxitocina para que las mujeres se sientan bien, nosotras como parteras nos sintamos bien, ¿no? Y para que realmente la atención a la salud sea
proceso digno para todas las involucradas, ¿no? Eh, y cómo le hacemos también para transformar el modelo en general, o sea, no solo desde la partería, sino en general. Si tú necesitas, qué sé yo, atención a una pierna rota, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esa atención a nuestra salud sea una atención digna en todos los sentidos de la palabra, en todos los ámbitos también de salud, no solamente en salud sexual y reproductiva, sino en general, ¿no? Cómo reducir la adrenalina, ¿no? El otro día también me invitaron de la Facultad de Medicina, igual en el marco del 25 de noviembre, hablar sobre el acompañamiento a abortos y justo hablábamos de que realmente tenemos un sistema de salud que no es saludable, válgase la redundancia, ni para quien atiende ni para quien es atendida, ¿no? O sea, realmente es un sistema y es una estructura que no funciona para nadie. Entonces, ¿por qué la seguimos teniendo, no? Esto un poco se lo aviento como reflexión y para que lo sigamos pues platicando y masticando entre todo mundo, ¿no? Y bueno, ya ahora sí para terminar, y darles unos datos, digamos, también en cuanto a la violencia ginecobstétrica y qué hace, digamos, el modelo de partería frente a eso. Desde la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, se dice mucho que el modelo de partería es un modelo de atención que se debería fomentar, financiar, implementar para bajar la tasa de muerte materna, para bajar la tasa de cesáreas, que también en México, no sé si ustedes sabían, pero el año pasado México por primera vez en la historia tuvo una tasa de cesáreas mayor al 50%, o sea, más de la mitad de nacimientos fueron por cesáreas y no por parto, cuando la OMS realmente recomienda una tasa máximo del 15%. Entonces, una tasa tan alta como la tenemos en México es una tasa que necesariamente complica más la salud de las mujeres, lleva más muertes, porque es una intervención, una cirugía mayor, ¿no? Lleva a más complicaciones también en la vida reproductiva posterior de las mujeres. Y el modelo de partería también justo es un modelo que aumenta la satisfacción de las mujeres, ¿no? Dentro de esa atención a su salud. ¿Ah? Entonces, bueno, con eso me quiero quedar y abro el espacio para preguntas y comentarios y les agradezco enormemente la invitación y la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hanna. Creo que nos das mucha información que hay que procesar justo porque estamos acostumbrados como a este modelo de atención médica donde tú asistes y te dice el doctor qué tienes sin tomar en cuenta pues que uno al final es experto en su cuerpo, si no vienen toda la medicina sí, en su cuerpo y esta autonomía, creo que esta parte es bien importante que toma de regresarnos la autonomía en la toma de decisiones y también en esta parte creo que sí de la exigencia, el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos al exigir información, al exigir que no se tomada en cuenta pues nuestros estilos incluso de vida, ¿no? Y no esas imposiciones que de repente sí pueden llegar a tener en estos espacios. Sí, asimismo, te queremos agradecer como esta charla que nos compartes y compartirte justo, yo me enteré de Morada Violeta por una amiga que fue a servicios y ella me decía, es que fue impresionante que para mí fue como, si quieres colocarte tú misma el espejo vaginal, dice, eso nunca me lo han ofrecido. Y le dije, pero si tú no sabes, me dijo, no, porque ellas te van guiando. Entonces, que también sepan las personas que nos están observando, nos están viendo esta tarde, que también tienen esta opción y que también es un espacio de aprendizaje. Creo que es algo que nunca habíamos considerado, bueno, al menos yo no lo había considerado, pero creo que esa experiencia también te la comparto, que justo eso fue lo que llamó la atención, que dije, necesito que la facultad y las chicas sobre todo sepan que esto está pasando y que tienen la posibilidad de acceder a este tipo de servicios. Ya. Ay, no te escuchamos. Perdón, ya vi que estaba silenciado. No, lo que mencionas es súper importante porque eso, o sea, ya no lo profundicé tanto por tiempo, pero esa parte de ser partícipe en la atención a tu salud debería ser opción siempre, ¿no? O sea, cosas como colocarte el espéculo, ¿no? Que es el famoso espejo vaginal,
Es súper fácil, obviamente no es manda, o sea, no es obligatorio, ¿no? Hay mujeres que dicen, esto me va a dar más ansia, no lo quiero hacer. En mi experiencia, la gran mayoría sí lo quiere hacer y la gran mayoría lo logra sin problema porque es súper sencillo. Es mucho más sencillo de lo que la mayoría de las mujeres piensan, ¿no? Y entonces de pronto también resignificar la relación con el espéculo, que para muchas mujeres ha sido una experiencia súper traumática en otros servicios, resignificar ese aparato, digamos, es súper importante, ¿no? También frente a la violencia que ya hemos vivido, los traumas que ya hay, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo siempre les digo a las mujeres, esto es de ustedes y tú puedes realmente realizar un montón de cosas contigo misma, pues, ¿no? Claro, con la guía, con la ayuda, con el apoyo, etcétera, pero realmente hay muchas cosas donde no te tengo que tocar necesariamente yo, ¿no? Y eso es más importante todavía para mujeres sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? Donde justo tu cuerpo tiene que ser tu territorio, ¿no? Y tu cuerpo tiene que ser tu jurisdicción, digamos, ¿no? Entonces nadie puede tocarte sin permiso, aún, digamos, o más todavía, ¿no? En la salud, ¿no? O sea, no porque vengas conmigo a una exploración de senos, yo te voy a tocar cuando yo quiera, no, yo voy a decir, oye, tú me dices cuando tú estés lista. Y yo solamente te voy a tocar cuando tú me des permiso. Les puedo contar más si no hay preguntas. No sé, ustedes cuéntenme si hay preguntas Si o quieres dudas. comentarnos esto, bueno, te hago la pregunta que nos hace Andy Rojas, dice, qué importante ponencia, ¿a partir de qué etapa nos podemos acercar para recibir atención para ayuda en el parto y hasta qué punto llega su atención y dónde entra la atención de los médicos? Igual si quieres aquí, creo que puede entrar la respuesta. Claro, sí, qué importante esa pregunta. Pues realmente para la atención en embarazo, parto y posparto, mientras tú seas una mujer saludable, con un embarazo saludable, realmente mientras más antes mejor que te acerques con una partera, ¿no? Justamente porque la atención se va a basar también en esa relación que les comentaba que podemos desarrollar entre parteras y mujeres y sus familias. Entonces, mientras más antes en el embarazo nos conozcamos, pues mejor para tener tiempo justo de desarrollar una relación de mucho cariño y respeto. Entonces, desde que puedan. ¿Hasta qué punto llega su atención y dónde entra la atención de médicos y médicas? Pues en general, mientras el embarazo sea saludable y el parto también, nosotras te atendemos. Ya si, por ejemplo, en el embarazo tú desarrollas hipertensión, por ejemplo, ¿no? Presión alta, entonces nosotras vamos a referir porque esa atención sí tiene más riesgos, ¿no? No quiere decir cesárea automáticamente, pero hay más riesgos, y entonces para atención en casa ya no se recomienda, ¿no? Entonces, eso es un poco una evaluación, voy a decir, de riesgos continua, ¿no? En cada cita vemos cómo te has sentido, etcétera, pero a priori, si tú eres una mujer saludable, te vamos a atender nosotros. Obviamente igual una cesárea, si en el parto, si en el embarazo, perdón, si en el parto necesitáramos cesárea, pues obviamente también nos vamos al hospital, siempre quedamos en cuál sería el plan B, ¿no? Cuál hospital sería el que nos podría recibir, etcétera. Entonces, eso también se aterriza con cada familia en general. Ok, muchas gracias. Ahora tenemos esta pregunta, dice, ¿saben si existe testimonios o experiencias que destaquen la diferencia que este enfoque ha hecho en comparación con otros modelos de atención? Em, Testimonios, experiencias, te refieres, supongo, quien esté preguntando eso, de las mujeres. Sí, Ok. Sí, o sea, nosotras, por ejemplo, en La Morada recogemos en general, o sea, mandamos a las mujeres después de la atención una encuesta o les pedimos que nos escriban una reseña, ¿no? Dependiendo, y les mandamos como ese tipo de seguimiento posterior, digamos, como para ver justo cómo se sintieron con nuestra atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestras redes están varios testimonios, ¿no? También la encuesta es más interna, la evaluamos nosotras, pero también la tenemos. Eh, y sí, en general, o sea, también hay un podcast, por ejemplo, que es de una mexicana que vive en Estados Unidos, que se llama La Revolución del Parto. Ella también entrevista, por ejemplo, a un montón de mujeres que se atienden, o sea, tanto que se han atendido con nosotras, por ejemplo, de Morada Violeta, pero también con otras parteras, ¿no? Y recoge muchos testimonios. Entonces, sí, si te das una vuelta en las redes, sí hay más y más. No suficiente, pero sí hay más y más testimonio también de las mujeres sobre la atención en partería. gracias. Tenemos esta pregunta de Edwin Medina y dice, ¿cuáles son los beneficios específicos de elegir la partería en comparación con otros enfoques tradicionales?
Los beneficios específicos. Pues creo que algunos ya los puse. En general, el evitar, por ejemplo, la sobreintervención y la sobremedicalización. Eso es súper importante también, sobre todo hablando, por ejemplo, de infecciones, ¿no? Infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias, etcétera. O sea, el uso de antibióticos y el uso desmesurado de antibióticos lleva a o ha llevado a una creciente resistencia de las bacterias ante los antibióticos. Entonces, obviamente, mientras más tú puedas usar un enfoque, un abordaje, vamos a decir, alternativo y usar otras cosas a las cuales las bacterias no generan resistencia tan rápido, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, si tú te acercas a partería, hierberas, etcétera, tienen en general o tenemos en general abordajes que son mucho menos agresivos para los cuerpos, pero también a largo plazo y hablando de salud pública, digamos, y salud comunitaria, no van a llevar a una resistencia de las bacterias, en este caso, ¿no? Específicamente hablando a los antibióticos, ¿no? También en general la satisfacción de las mujeres, o sea, ahí también hay un montón de estudios que en general la satisfacción de las mujeres es mucho mayor, ¿no? En modelos de atención en partería frente al modelo o sea, el modelo médico hegemónico. Ahorita que releo la pregunta, se están refiriendo con otros enfoques tradicionales a medicina tradicional, o sea, por ejemplo, la herbolaria. O sea, estoy respondiendo súper mal la pregunta. Díganme, porque la acabo de releer y acabo de pensar si tal vez no estoy captando. O sea, partería y enfoques tradicionales, ¿te refieres a herbolaria o tradicional te refieres al modelo médico hegemónico? Entonces, bueno, contéstame la persona este, que hizo esa pregunta para yo entender. Y disculpa si me fui por las ramas. Esperamos a ver si nos puede responder. La herbolaria, sí. Mm, mm. Pues la partería es una profesión que se enfoca en salud sexual y reproductiva de las mujeres. Si tú vas con una persona, por ejemplo, hierbera, en general también te trata un catarro. Yo no, ¿no? Entonces yo tengo una especialización, digamos. No es que sea eso mejor o peor, ¿no? Pero más bien mi campo es otro, pues, ¿no? O sea, yo no te atiendo, no sé, una infección estomacal, por ejemplo, ¿no? Yo específicamente veo salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Va? Claro que hay cosas que se juntan, pues, ¿no? O sea, muchas mujeres, como decías hace rato, Janet, ¿no? Como nosotras vemos, también trabajamos desde un enfoque integral, muchas mujeres tienen a la par de una infección vaginal, tienen gastritis y colitis. Entonces, claro que yo también sé tratar colitis y gastritis, aunque no es mi enfoque, vamos a decir, ¿no? Pero sí la sé acompañar. Y también trabajamos, como en una diapositiva puse, trabajamos en red con otras personas. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas terapia, pues obviamente yo te voy a referir con psicoterapeuta. Si necesitas acupuntura, yo te voy a referir con acupunturista. Si tú necesitas un ultrasonido, yo te voy a referir con una ginecobstetra. Si tu bebé necesita una atención especializada porque necesita una cirugía o lo que sea, te voy a referir con neonatóloga, ¿no? O sea, también trabajamos en red con otras profesionales para la mejor atención posible para las mujeres. Y muchísimas gracias, Hanna. ¿Algo más que con lo que quieras cerrar? Pues decirles que, bueno, estamos en las redes sociales, o sea, estamos en Instagram, en Twitter, bueno, ex Twitter, en Facebook, como Morada Violeta, ahí nos pueden buscar, ahí también si necesitan agendar, por ejemplo, una cita, lo pueden hacer por las redes, también nuestro número para agendar citas es 5615-670324. Ese también está en las redes, por si ahorita no lo anotaron, 5615-670324. Es el número para agendar. Si necesitan más información, por ejemplo, sobre cursos o quisieran como adentrarse un poco a la partería, aunque no quieran ser parteras o algo así, nosotras también cada año damos un curso de introducción a la partería feminista y lo toman un montón de gente que justo saben muy bien que no quieren ser parteras, pero sí quieren más información y adentrarse como en ese mundo. Entonces es un espacio también muy, muy bonito que creamos cada año. Entonces, les esperamos, escríbanos y sí, muchísimas gracias por la atención de todo el mundo y por las preguntas que nos hacen.
A ti muchísimas gracias por participar. Seguramente se acercarán muchas personas porque de verdad era lo que han solicitado también. He leído como comentarios en los grupos acerca del trabajo que ustedes realizan. Reconocer justo mucho el trabajo que realizan, que justo hace una cuestión también de prevención y atención a la violencia, ¿no? Como buscar estos otros espacios donde sí se puede tener salud integral en cuestiones ginecológicas, que creo que es muy importante para el tema de las mujeres y más por expertas. Agradecerte mucho la invitación y pues eh, nuevamente a nombre de la Facultad de Ciencias y la Comisión de Equidad les agradecemos por acompañarnos esta tarde y nos encontramos pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes.